Señores, buenos días. Bien, nuestra clase de hoy, miércoles. Vamos a retomar las cosas donde estábamos, ¿sí? Entonces, hemos visto que es una base, ¿no? Entonces, la definición, de todas maneras, retomando las cosas de ahí, ¿no? Vimos que, bueno, o sea, pongámoslo como definición. Como para retomarlo, porque eso es muy importante ese concepto, entonces lo vamos a retomar desde aquí la clase. Entonces sería así. Un conjunto B formado por los vectores B1, B2, Bn. De n vectores. En B, donde hay que tener claro que B es espacio vectorial se llamará base de B si cumple dos condiciones. Primero, B es linealmente independiente, que fue una definición que ya dimos, es linealmente independiente. Y segundo, el generado de B es igual al espacio. O sea, aquí entre comillas, entre paréntesis, perdón, B genera al espacio. B genera al espacio B. ¿Listo? Concepto importantísimo para lo que resta de este capítulo. Entonces, tomemos otra historia acá. Claro, también lo vimos la vez pasada. Que es la siguiente. Definición. La base B, formada por los vectores E1, E2, En, que está contenida en Rn. En este caso, Rn sería nuestro espacio vectorial, donde, hagamos la claridad de qué pasa aquí, donde el vector E1 es el vector 1, 0, 0. El vector E2 es el vector 0, 1, 0, 0. Y el vector En es el vector 0, 0, 0, 1. Eso es llamada, esa que está ahí, es llamada base canónica de Rn. Entonces, y la forma de mostrar, una pequeña nota. Si el vector B tiene
las componentes A1, A2, AN, ¿sí? Esto es igual a A1 por 1, 0, 0, más, no hay espacio, más AN por 0, 0, 1. O sea, que todo vector B de Rn, ¿sí? Esto está en Rn, o sea, B pertenece a Rn, es igual a A1 por E1 más A2 por E2. Esa es la generalización, más AN por EN. Y estas que están acá, estos coeficientes, se llaman A1, A2, etcétera, AN, se llaman las coordenadas de B en la base se llaman las coordenadas de B, ¿sí? En la base B, o así, B, coordenadas en la base B, coordenadas de B en la base B son A1, A2, AN. Esa es la notación. Ahora, si yo cambio de base, esto se cambia de coordenadas. Eso también lo vimos en la clase pasada. El siguiente ejemplo. Ejemplo sobre este detalle. Yo puedo tener B igual a R2, ¿sí? Y puedo dar una base B1, puede ser la base canónica E1, E2. Para hacer referencia a esto, ¿no? Pero E1, E2 son los vectores que uno tradicionalmente llama IJ, ¿sí? Pero puede también dar otra base, una base número 2. La base número 2 estaría formada por los vectores menos 1, 1 y 1, 1, clase anterior, ¿sí? Entonces tenemos un espacio vectorial con dos bases. Bien, entonces viene lo siguiente. Ese espacio vectorial que es R2, al tener dos bases, pasa lo siguiente. Entonces, yo puedo hacer una representación del espacio vectorial acá, ¿sí? Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces la representación sería así. Yo tengo aquí una base que es la canónica. Este sí, y este que está aquí es J. O sea, la base canónica. Pero también me están dando otra base. Y esa otra base es esta. Entonces, a este vector lo voy a llamar el vector 1. Y a este lo voy a llamar el vector U2. ¿Sí? O sea que este sería U1. Y este vector sería el vector U2. ¿Sí? Hay que pintarlo de pronto un poquito más preciso, pero bueno. U1 es el vector, menos 1, 1. ¿Sí? O sea, ustedes saben que aquí va 1, y aquí va menos 1, aquí va 1 y aquí va 1. Estos son los vectores. Bien. Y vamos a tomar un vector diferente que es este. Este sería el vector omega. Este es un vector que tiene vida propia, se llama el vector omega. Omega. Pero omega tiene dos representaciones. ¿Por qué? En la base canónica, las coordenadas de omega, en la base número 1, son, usted se da cuenta que omega tiene coordenadas 0, 2. Son 0, 2. Esto significa que omega es igual a 0 por i más 2 por j.
Bueno, quitémosle la flecha porque ya hace rato le quitamos la flecha a eso. ¿Listo? Entonces la coordenada. Ahora, pero usted puede darse cuenta de un detalle. Que al sumar con coordenadas básicas, al sumar 1 más U2, 1 más U2, ¿cuánto es 1? 1 es menos 1, 1. Súmele U2, 1, 1. Entonces, ¿esto cuánto me da? Esto me da 0, 2. Entonces, vea lo que hay que hacer ahora. O sea, me da omega. Pero entonces, lo que yo estoy logrando hacer aquí es esto. Estoy logrando lo siguiente. Este que está es omega. 0,2 es omega. Y estamos todo en base canónica. Pero observe lo siguiente. Si usted lo mira con cuidado, ¿qué quiere decir esta expresión? Que omega es igual a 1 por U1 más 1 por U2. Entonces, esto que está acá, esta es la base, generando a omega. Entonces vamos a decir que las coordenadas de omega en la base número 2 son los escalares 1, 1. Entonces, ¿a dónde va la cosa? Vea usted que hay dos lecturas. Cuando tengo una base, tengo unas coordenadas, pero cuando cambio de base, el mismo vector cambia de coordenadas. Entonces, vamos a dar una definición. Perdón, aquí hay varias cosas primero que saltan a la vista, y es lo siguiente. Esta es una base. Usted a una base no le puede quitar un vector, porque si se lo quita ya no genera. Y no le puede sumar otro vector, porque si lo suma queda linealmente dependiente. Entonces, a una base usted no le puede quitar ni sumar nada. Entonces, esto que acabamos de ver amerita varias observaciones, ¿sí? Observaciones que son las siguientes. Esas son unas observaciones bien claras, que es decir, esto sería un teorema, que su demostración es un poquito extensa, pero lo estamos viendo acá. Teorema, ¿sí? Es dos bases B1 y B2 de un mismo espacio vectorial, son bases de un mismo espacio vectorial, B. O sea, ¿quién es B aquí? B es R2. La base roja es la base canónica y la base morada es una nueva base, B2, ¿sí? Tienen el mismo número de elementos. Tienen igual número de elementos. Bien. Esto me sirve para lo siguiente. Para dar esta definición. Definición. Dice, llamaremos dimensión, es la palabra que se emplea, dimensión de un espacio, vectorial, vectorial B, al número de elementos
de cualquiera de sus bases. Al número de elementos de cualquiera de sus bases. Entonces, ejemplo. ¿Qué pasa con R2? Primer ejemplo. R2 tiene como base canónica, base número 1, la base formada por IJ. ¿Cuántos elementos tiene? 2. Entonces podemos concluir que la dimensión de R2 es igual a 2. Símbolo de la palabra dimensión. Dimensión. ¿Sí? Entonces seguimos con el concepto. Manejando el concepto de dimensión. Segundo. R3. R3 puede tener muchísimas bases, ¿no? Pero la base canónica de R3 está formada por los vectores I, J, K. Es la base canónica, ¿no? Como es una base, cualquier base de RT va a tener el mismo número de elementos. De acuerdo a la definición, tenemos que la dimensión de R3 es igual a 3. Tercero, Rn. Rn. ¿Quién es la base canónica de Rn? Su base canónica es E1, que es como el I, E2, como el J, E3, pero esto avanza hasta En. Así, geométricamente o físicamente el concepto no tenga, bueno, geométricamente, físicamente sí, porque ya en física se hablan de modelos de 5, 6 y hasta 20 dimensiones, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la dimensión de Rn es igual a n. ¿Listo? Es la dimensión de Rn. Bien. Pero hay que avanzar un poquito más. Por ejemplo, hay aspectos que hemos tocado aquí en esto de dimensión, ¿no? Entonces son aspectos como los siguientes. Otro ejemplo. Hay un espacio vectorial que se llama el espacio P2. P2 es el conjunto de los polinomios A0 más A1 por X más A2 por X cuadrado, tales que los coeficientes A0, A1 y A2 pertenecen a los reales. ¿Sí? La base canónica para ese espacio está formado por estos elementos. Por el 1, por X y por X cuadrado. Esta que está aquí es llamada base canónica. Base canónica. Listo. Por lo tanto, la dimensión del espacio de los polinomios de grado 2 menor o igual a 2 es 3. Porque tiene 3 elementos en sus bases. O sea, aquí en realidad esto va multiplicado por 1. Las constantes van multiplicadas por 1. Las coeficientes de X y los coeficientes de X2. Entonces, un ejemplo B, este sería un ejemplo A, un ejemplo B. P sub n es el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que n, A0, A1 por X, ¿sí? Más A2 por X cuadrado,
más AN por X a la N, donde los AI pertenecen a los reales, o sea, son constantes. ¿Listo? ¿Quién es una base para Pn? Entonces, aquí nos metemos con los polinomios. Pues la base para el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a n es muy fácil de deducir cuál es su base canónica. La base canónica estaría formada por los elementos A1, perdón, 1, x, x cuadrado y etcétera, x a la n. Esa es la base. Por lo tanto, la dimensión del conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que n es n más 1. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque 1 potencias, n potencias y potencia 0. Entonces es n más 1. Bien. Bueno, hay otros ejemplos que quiero mostrarles a ustedes hoy, que estamos hablando de este concepto. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer, lo iremos desarrollando. La idea es terminar pronto este capítulo para poder avanzar al último capítulo, que es el de transformaciones lineales. Entonces, ¿qué más viene ahora? Vendría ejemplo. El conjunto de las matrices cuadradas de tamaño 2 por 2 es coger aquí A11, A12, A21, A22, ¿sí? El conjunto tal es que los elementos A y J pertenecen a los reales. ¿Quién sería una base? Entonces resulta que vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo hacer esto, coger la matriz A11, A12, A21 y A22 y hacer el siguiente ensayo. Multiplique A11 por la matriz 1, 0, 0, 0. ¿Ve? Multiplique A12 por la matriz 0, 1, 0, 0. Siga. Multiplique A21 por la matriz 0, 0, 1, 0. Y finalmente multiplique A22 por la matriz 0, 0, 0, 1. ¿Sí? O sea que estas matrices forman la base canónica. O sea, la base canónica estaría formada para este conjunto, estaría formado por las matrices que acabo yo de mostrar en este momento, que sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y 0, 0, 1, 0, finalmente 0, 0, 0, 1, esa sería la base canónica. Por lo tanto, la dimensión de este espacio vectorial es 4. Luego, esa es la conclusión, que la dimensión del espacio formado por todas las matrices de orden 2 por 2, que es cerrado, que cumple todas las propiedades de espacio, es como un R4, no es que en realidad es como un R4, disfrazado. Entonces tengo yo que la dimensión del espacio formado por las matrices 2 por 2 es igual a 4. En general, y haciendo una similaridad con lo que acabo de, una analogía, en general, la dimensión del conjunto de las matrices M por N es igual a M por N. M por N. Claro, 2 por 2, 4. M por N. M. Pero ya, la matriz es 5 por 4 tiene dimensión 20. Así de sencillo. ¿Sí? O sea, la dimensión del conjunto de las matrices de 5 filas
por 20 columnas, perdón, qué pena, por 4 columnas, esa dimensión es 5 por 4 es igual a 20. Así de sencillo. Bien. Crear el espacio base es hacer algo parecido a esto. Bueno, entonces sigamos avanzando. Bases y dimensión, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos ya la presentación del concepto de dimensión, del concepto de base y de las otras cosas que hace falta mencionar acá. A ver, estoy mirando. Bueno, listo. Estos son ejercicios. Este es un ejercicio que usted se puede encontrar en los libros. Dice lo siguiente. Vean este ejercicio. Hallar una base para el espacio vectorial, llámelo omega, que es conjunto de las vectores x, y, z, tales que las coordenadas satisfacen la ecuación x menos 2y más 3z igual a 0. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es un plano que pasa por el origen. Es decir, en pocas palabras, lo que yo tengo ahí es un plano, ¿sí?, que pasa por el origen. Ahorita, si le podemos hallar una base, listo. Entonces vea lo que va a pasar. Resulta que cuando usted tiene la ecuación x menos 2y más 3z igual a 0, esta variable se llama variable fija. Y estas dos que están acá son variables libres. Entonces yo a esta la puedo llamar S y a esta la puedo llamar T. Este es un ejercicio que sirve para todos los planos que pasan por el origen. Lo hago con este particular, pero sirve para todos los planos que pasan por el origen. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo puedo decir que X es igual a 2S, ¿sí?, menos 3T. Listo. Y es igual a S. Y Z es igual a T. Entonces, ¿yo qué tengo aquí? Pues tengo las ecuaciones paramétricas de un plano. Y esto me sirve para mirar lo siguiente. Yo lo puedo escribir en forma vectorial así. Que el vector, lo voy a colocar en columna, ¿no? X, Y, Z, ¿a qué es igual? Al vector, al escalar S, ¿por quién? Por 2, 1, aquí va 0 por S, y aquí va 0 por T. Entonces, S por quién? Por 2, 1, 0. Más T, ¿por quién? Por menos 3, 0, 1. Aquí se nota algo bien interesante. Todo vector x, y, z del plano está generado por estos dos vectores, 2, 1. ¿Dónde está el vector 2, 1? 2, 1 sería este vector. O sea, esto marca 2 y esto marca 1. Entonces 2, 1 es este vector. Y este vector es el vector menos 3, 0, 1. Quedó por acá, ¿no? Entonces menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3, 1. 1 es acá. ¿Ese vector quién es? Ese otro vector es este. Viene así. O sea, tengo estos dos vectores. O sea que esos dos vectores
yo los puedo, son la base. O sea, estos dos vectores son la base. Entonces, ¿cómo sería la base? La base para el espacio omega estándar sería, como una base muy sencilla, sería formada por los vectores 2, 1, 0. Los podemos colocar en fila, 2, 1, 0. ¿Y cuál otro vector? Menos 3, 0, 1. Lo cual prueba que este plano tiene dimensión 2. O sea, ¿y cómo es el plano? Bueno, voy a tratar de pintar mejor el plano haciendo las siguientes prolongaciones. Voy a hacer esto. Este vector que está aquí es el vector básico. ¿Sí? Yo lo puedo extender un poquito, lo puedo ampliar varias veces así. Y este vector que está aquí es el otro vector básico. Entonces yo lo puedo ampliar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Esta línea que está acá, la trazo aquí paralelamente. ¿Sí? Entonces me queda acá y acá. Y ahí está el plano. Vean el plano. Este plano es este plano. Y vean cómo lo pudimos sacar de bien. Claro, porque dibujé los vectores correctamente. Y este vector que está aquí es el primer vector básico que se llama el vector B1 de la base del plano. La base del plano es B1 es 2, 1, 0. Y este vector B2 es menos 3, aquí está menos 3, 0, 1. O sea que este vector que está aquí es el segundo vector básico, 2, que se llama menos 3, 0, 1. Es más, vean lo interesante del asunto. Haber encontrado una base como esta me ayudó a poder pintar bien este plano. Este plano es así, lo pude pintar. Claro, yo lo puedo inclusive llevar, puedo extenderlo por todo el espacio tridimensional. Este es X y es Z, y esta es la estrategia para poderlo dibujar. Además de eso, otra consecuencia que sale de todo lo que hemos hecho ahí es que además, ¿sí? Para cerrar esto como debe ser, además tenemos que la dimensión del plano, que es un espacio vectorial, omega, es 2. Lo mismo podemos hacer con una recta. Mire, con una recta, ¿cómo sería? También es muy parecido a lo que pasa con una recta. Entonces veamos el siguiente. Pero tiene que ser una recta que pasa por el origen. Entonces sería un ejemplo adicional, ¿sí? Para una recta que pasa por el origen. Tengo que completar los ejercicios que les he enviado porque hay mucho detalle acá que de pronto todos los ejercicios que les he enviado no cubren. Entonces, sigamos con esto. Veamos ejemplo. Yo tengo la recta, tiene que ser una recta que pasa por el origen y que lleva la dirección del vector B. El vector B es el vector, pongámosle 2, 3, 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esa recta? Esa recta en forma paramétrica es X, Y, Z, igual, igual, igual. Yo diría 0, 0, 0, porque pasa por el punto 0, 0, 0. ¿Qué dirección lleva? Lleva la dirección 2t, 3t y 1t. ¿Ok? ¿Listo? Pero haciendo lo mismo que hicimos la vez pasada con el ejemplo del plano, yo puedo decir lo siguiente, que este es un vector cualquiera de la recta. Quiere decir que el vector x, y, z, que es un vector cualquiera de la recta, es t veces 2, 3, 1. O sea, que este vector B1 genera a todos los elementos de la recta. O sea, que la base, este espacio sería un espacio omega. Entonces, la base de omega está formada por un solo vector que es 2, 3, 1. Esto quiere decir que la dimensión de omega
Omega es la recta, es 1. Y ahora miremos la recta como es. Como tenemos un vector básico, la podemos representar de esta manera. Entonces la recta será así. Esto es X, esto es Y esto que está aquí es Z. Entonces, ¿cuál es el vector básico? 2. Aquí yo marco 1, 2. Y aquí marco 1, 2, 3. Y aquí marco 1. O sea, esto es 2. Esto es 3 y esto es 1. Voy a pintar la recta. A ver, esto sería acá, acá, por acá, ¿listo? Para que nos quede bien dimensionado. Esto es una altura que viene hasta acá. Pinto como un cubito, un paralelepípedo se llama esto, para que nos quede exacto, este punto. Este es un punto y aquí está el vector dirección de la recta. O sea, el vector director de la recta, cuando el tiempo es 0, estamos en 0, 0, 0, que es este. Y cuando el tiempo es 1, me da el vector velocidad, que es este. Este es el vector director de la recta, pero es el vector básico de la recta. O sea, que la recta, si yo la extiendo, esa recta me va a quedar extendida acá y extendida acá. ¿Listo? O sea, este es nuestro famoso espacio omega. Pero omega es otra forma de llamar más personalmente la recta L que pasa por el punto 0 en la dirección del vector B. Y este que está aquí, básico, este es nuestro vector B, que es el vector director de la recta. Ese fue más fácil que el anterior, claro, pintar una recta en el espacio, pero queda bien pintada la recta como debe ser. Bien, entonces, y esto nace de un ejercicio de los tantos que usted debería, lo estoy tomando del libro bien, ahora que viene, viene un último concepto para hoy, que es el siguiente. Bueno, creo que ya el concepto de espacio vectorial está, cómo se halla bases para una recta, para un plano, que pasan por el origen, son espacios vectoriales, y el concepto de la dimensión. Ahora, viene lo siguiente. Lo que viene ahora es esta parte final de hoy. Se llaman espacio-fila, o renglones se llama, fila. El espacio-fila o espacio a la fila se llama espacio de renglones o renglones, espacio de renglones, y espacio-columna de una matriz, y espacio-columna de una matriz. Listo. Entonces vamos a la siguiente definición. Si A es una matriz, M por N, bueno, me tomo el trabajo de más o menos enunciarla como es, ¿no? A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN. ¿Sí? Entonces tiene fila 1, fila 2, fila M, columna 1, columna 2, columna N. ¿Bien? Eso es una matriz. Entonces aquí hay un vector, el vector fila 1, el vector fila 2 y el vector fila M, que es el vector formado por las componentes que están ahí. Y este vector se llama el vector columna 1, el vector columna 2
y el vector columna n. ¿Sí? Entonces, llamaremos espacio fila de la matriz A, el espacio sería el espacio vectorial de las filas, sería el espacio generado por la fila 1, la fila 2 y, la fila m. Como vectores. Ese se llama espacio fila. Y espacio columna, se llamaría el espacio columna, es el espacio generado por la columna 1, la columna 2 y la columna n. O sea, perdón, fila m. ¿Por qué? Porque ¿cuántas filas son? M. Entonces la pregunta final es, ¿y cómo se halla el espacio fila y el espacio columna? Ese sería un ejercicio para hacer. Entonces, yo pienso pues que en la próxima clase, ¿sí? El día viernes, trabajamos cómo hallar el espacio fila y el espacio columna en una matriz, porque esto se hace con Gauss y Jordan. Muy fácil, pues se hace con Gauss y Jordan. Esto lo vamos a hacer en la próxima clase. Señores, que pasen buen día y estamos en contacto. Hasta luego.